No tengo buena conexión, así que la cámara, bueno. Sí, no hay problema. Ahí está grabando, así que arranca. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar y analizar la noticia que aparece ahí en pantalla, que se llama Avance del proyecto de la reforma integral de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240. La noticia va a comenzar relatando que en un plenario de comisiones del Senado comenzó a debatir el día 13 de octubre del corriente año la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, que fue sancionada en 1993, pero ha tenido varias modificaciones parciales desde entonces. La Ley 2440, que es la ley vigente, establece normas de protección y defensa de consumidores, así como también procedimientos y sanciones. La autoridad de aplicación de la ley, con dicha reforma, busca actualizar sus lineamientos acorde a los cambios tecnológicos producidos desde la sanción de 1993, ¿no? Lo trataron mediante una videoconferencia en la que expusieron 3 especialistas. Federico Sola, Belén Japace, que es la relatora del Tribunal Superior de Justicia de Tucumán, y Roberto Vázquez Ferreira, que es profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Federico Sola, que es un juez de Cámara de Senadores de la provincia de Córdoba, consideró que es necesario modificar esta ley porque han pasado casi 30 años desde su sanción y la realidad ha cambiado. También existía Internet a nivel masivo y eso modificó las formas de producción y de consumo. Este juez sostuvo también que la ley 24.240 era buena para su tiempo, pero que está desactualizada, y consideró que la tendencia mundial es tener una normativa con principios generales que luego permitan las reformas que los tiempos demanden. Este proyecto que se analiza no es de ruptura con lo que existe, sino que se agregan figuras nuevas, dijo, y también se realizaron como audiencias públicas y que no se pretendía aprobar nada a libro cerrado. Bueno, el anteproyecto fue preparado por una comisión de juristas creada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y se complementó con el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La idea para la reforma integral se justificó en las diversas modificaciones que ha sufrido la ley desde su entrada en vigencia, la primera en el año 2008, mediante la Ley 26.361, que introduce cambios en la legislación incorporándose las figuras del daño punitivo y el daño directo en el artículo 40 bis, incorporaciones efectuadas en el Código Civil y Comercial, los trascendentes cambios en el consumo masivo, el impacto de las nuevas tecnologías y la normativa internacional y convenios multilaterales de los que la Argentina forma parte. Bien, la propuesta contiene 186 artículos divididos en 6 títulos, ya que la ley vigente tiene 66 artículos y 3 títulos. Algunas de las novedades que la integran son el establecimiento de mayores precisiones en cuanto al deber de información y la incorporación de la penalización por la sobreinformación entendida como un exceso en la cantidad o la complejidad de información suministrada al consumidor o usuario. Se incorporan los consumidores hipervulnerables sobre quienes se refuerza la protección, dejándose la definición del concepto a la interpretación judicial, y se regula la contratación a distancia, específicamente en plataformas online, donde se regulan los supuestos de excepción de responsabilidad y la traslación del riesgo, entre otros. Bueno, se va a legislar también sobre el crédito al consumo, que impone al proveedor deberes para evitar el sobreendeudamiento del consumidor. También en los procesos colectivos de consumo se va a ampliar la legitimación activa y los requisitos de admisibilidad. Al respecto, los fundamentos del anteproyecto hacen referencia al proyecto presentado por la Justicia en el 2020. También en los procesos individuales de consumo se condiciona la intervención de terceros a la aprobación del lector, y se precisan los conceptos de productos y servicios defectuosos en el marco de daños generados por estos.
Bueno, también se va a incorporar la teoría del market share, consistente en repartir la responsabilidad entre los proveedores según su participación en el mercado. Se rechaza como eximente de responsabilidad el riesgo de desarrollo, es decir, el riesgo inherente al desarrollo de un producto que resulta desconocido al introducirlo en el mercado. Respecto de los daños punitivos, se prevé una amplia legitimación para su reclamo e incluso su imposición de oficio, y será el juez quien asigne el destino de los fondos. Además, se prohíbe asegurar la obligación de pago y se aumenta sustancialmente el tope máximo. Y por último, también se va a regular la contrapublicidad impuesta al infractor que haya incurrido en publicidad engañosa con el fin de contrarrestarla. Bueno, nosotros consideramos entonces que estas nuevas iniciativas, estos proyectos, lo que buscan hacer es buscar más garantías que puedan proteger los derechos y los intereses de los consumidores usuarios, que como nosotros sabemos, y una materia que actualmente muchas y muchos estamos cursando, que es Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia, hemos entendido que estos sujetos son la parte débil, la parte vulnerable de lo que es la relación de consumo. Asimismo, bueno, en esta filmina se ve que hay diferentes tipos de vulnerabilidades. Te voy a explicar la primera, que es la cognitiva, y ulteriormente mi compañero va a explicar las restantes. La vulnerabilidad cognitiva lo que nos dice es que estos usuarios y consumidores carecen de información esencial acerca de los productos y servicios, por lo cual va a hacer que la relación de consumo sea desequilibrada, ya que el proveedor sí cuenta con esta información, y justamente esta vulnerabilidad se puede relacionar con lo que es el deber de información que tiene el proveedor, receptado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 4 de la Ley 24.240, que lo que es este deber de información es que el proveedor tiene que brindar esta información a los usuarios y consumidores para justamente hacer la relación más equilibrada, tutelar el consentimiento del consumidor y además debe darla en todas las etapas del contrato, precontractual, contractual y postcontractual. Bueno, y ahora mi compañero explica las siguientes. Bien, como dijo mi compañera, estas vulnerabilidades de los consumidores, que son 4, cognitiva, económica, técnica y jurídica, generan una cierta brecha entre el consumidor y el proveedor. Cuando se habla de una vulnerabilidad económica, es cuando una persona es más pudiente que la otra, que tiene una mayor riqueza o mayores recursos. De esta manera, un individuo podría generar una presión o una desventaja sobre el otro de una manera injusta. También hay una vulnerabilidad técnica cuando se considera profano el consumidor y experto al proveedor. Cuando hablamos de consumidor profano, nos referimos a que desconoce las cosas básicas y generales de la misma cosa. Por ejemplo, cuando el consumidor compra algo tecnológico y desconoce los pormenores del objeto. De esta manera se genera una mayor responsabilidad moral y legal de informar específicamente por parte del proveedor para no ampliar esta vulnerabilidad. También se da de manera jurídica cuando el consumidor tiene menor experiencia que el proveedor. Tiene menos conocimientos legales en comparación con el proveedor que genera contratos todos los días. Sirve para dar un mayor resguardo jurídico y social a los consumidores, aclarando sobre sus derechos y el alcance de la protección al consumidor. Asimismo, entendemos que se protegen no solo los contratos de consumo, sino que relación de consumo abarca más situaciones, por lo que también podemos diferenciar tipos de consumidores. Entre dos, el directo, que es cuando se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Y también el consumidor expuesto, que es quien sin haber adquirido o utilizado directamente un bien o servicio introducido en el mercado por los proveedores, están expuestos o en peligro de sufrir un daño o lesión a sus derechos como consecuencia de una acción u omisión orientada a una actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores o usuarios. Podemos encontrarlos en el artículo 1096 del Código. Bueno, también vamos a tener el consumidor equiparado y el hipervulnerable. El equiparado, bueno, lo vamos a ver bien regulado en el artículo 1 de la Ley 24.240, que, bueno, este consumidor es quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza un bien o servicio de forma gratuita o onerosa como destinatario final y en beneficio propio de algún grupo familiar o social.
Y después vamos a tener también el hipervulnerable, que bueno, este consumidor surge hace poco tiempo y sirvió para identificar las vulnerabilidades específicas existentes de algunas personas, como por ejemplo los ancianos, los niños, las personas con discapacidad. Y bueno, estas personas, bueno, van a estar, lo vamos a tener consagrado en el artículo 42 de la Constitución. Y bueno, estas personas pueden ver agravada su situación en ciertas situaciones de relaciones de consumo. Y bueno, y esto va a implicar una tutela especial. Y en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, el Congreso le se le impone al Congreso hacer medidas que garanticen la igualdad de condiciones y el trato particular de, bueno, estos niños, ancianos, adultos mayores, etc. Bien, luego de esta presentación y la reflexión que llegamos en grupo, celebramos esta iniciativa de estar a la vanguardia en la regulación de los derechos de los consumidores que tanto crecimiento y desarrollo ha tenido en los últimos años, sobre todo frente al constante avance tecnológico y social que va a la sociedad y de la humanidad. Pero de la misma manera, esperamos que haya un amplio debate sobre este anteproyecto y que todas las voces representativas de los diferentes sectores sean escuchadas para que el Congreso sancione un proyecto equilibrado e inclusivo. Y así le damos fin a la presentación.